Ok, hermanos, seguimos acá en el estudio bíblico, estudiando y profundizando sobre el tema del diezmo. Vamos a seguir en el libro de Malaquías. Vamos a ver algunas imágenes que nos van a ayudar a entender cosas que quizás antes no entendíamos. Es necesario observar imágenes. Como decía un filósofo chino del siglo IV a.C., que una imagen habla más que 1000 palabras. Es decir, una imagen es mejor que 1000 palabras. Como les iba explicando, les iba mostrando pues que el alfolí, que muchos creyentes pensaban que era una cesta pequeñita donde se llevaban los supuestos diezmos en dinero, realmente era un almacén muy grande allá en el antiguo pueblo de Jerusalén, y que el devorador no es Satanás que devora la finanza, como le habían enseñado a muchos cristianos, como a mí también me enseñaron esa mentira, porque el devorador, como lo ve acá usted en estas imágenes, eran orugas, ratones, plagas y langostas que hacían desastre en los campos y los viñedos, y que los sacerdotes que vivieron en el tiempo de Malaquías, que eran hombres tan corruptos, pues sin vergüenza, que abandonaban a sus pobres esposas envejecidas para irse con muchachitas jovencitas, Dios se molesta, usa al profeta Malaquías y les llama la atención. Pues ya ellos, como esos sacerdotes, tenían la tarea de enseñar la ley de Moisés al pueblo israelita, ya no lo hacían, ya era un pueblo demasiado corrompido, que sacrificaban animales imperfectos, dañados, pues, y eso es lo que se describe en el libro del profeta Malaquías. Gloria al Señor. Ok, ya había explicado que el agua que cae del cielo es la bendición, como dice Zacarías 10.1, Ageo 1.10. A lo largo de todas las santas escrituras, usted, cuando decida meterse de lleno, empaparse en la palabra de Dios, va a descubrir muchas verdades que a uno no se lo enseñan en las iglesias, si uno que lo va a descubrir usted mismo estudiando las Santas Escrituras, pidiéndole a Dios sabiduría, conocimiento e inteligencia de lo alto. Pues acá se cerraba la ventana de los cielos. Entonces los israelitas de los años 430, los años 1440, todos esos israelitas descritos pues en el Antiguo Testamento, se cerraba la ventana del cielo y la tierra se secaba, pues eso es lo que llamaban la maldición. Se cerraba, no caía la lluvia, el agua del cielo, ¿ves? Y entonces había mucha sequía, donde los animales morían de sed. Y la tierra, como dice acá Deuteronomio 28, del 22 al 24, Jeremías 14.4, la tierra se ponía dura, no se producían alimentos, pues ya había escasez de todos los productos alimenticios. Usted lee el libro de Joel y va a descubrir cómo Joel describe que el devorador es la langosta. Pues ellos venían, estos animalitos, el ejército de langosta que Dios usaba para castigar al pueblo israelita, para que ellos reconocieran que era Dios quien les proveía a ellos de alimento. Pues aquí tenemos el gerbo roedor, un ratoncito que se comía el grano, ¿verdad? Y se orinaba y producía enfermedades en el pueblo israelita. Pues recuerde que si usted no estudia la Biblia, ya han llegado los falsos profetas, falsos evangelistas, falsos predicadores que le mienten mucho a la gente. Vamos a estudiar ahora Deuteronomio capítulo 14, verso 22 al 29, gloria al Señor. Un texto que no lo conocen muchos cristianos evangélicos. Vamos a leerlo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Donde se hablaba de la ley del diezmo. Recuerde que aquí no existían los evangélicos, no existían los templos evangélicos, no existían pastores, no existían muchas personas, pues los creyentes modernos en esta época, más o menos en el año 1440 a.C. Dice así la palabra de Dios: indefectiblemente diezmará todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año,
y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu aceite, tus primicias, de tus manadas y tus ganados, y aprenderás a temer a Jehová tu Dios todos los días. Y si el camino fuere tan largo, ¿verdad?, que no puedes llevarlo por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderá. ¿Qué venderá? Venderá el diezmo. Y guardarás el dinero. Nótese que ya el dinero existía, no tiene nada que ver con la palabra diezmo. El dinero, ¿ves?, en tu mano, y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere. Y dice, y darás el dinero por todo lo que deseas, por vaca, por oveja, por vino, por sidra o por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. Y no desampararás al levita que habitare en tus poblaciones, porque no tienen parte ni heredad contigo. Al fin de cada 3 años, este es el diezmo del tercer año, sacarás todo el producto o el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero. Fíjese quiénes se comían los diezmos: el extranjero, el huérfano y la viuda, que hubieran en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga y toda obra que tus manos hicieren. ¿Qué quiere decir aquí? Aquí lo que se describe es un acto de comercio que consiste en vender el diezmo, ¿ves?, vender el diezmo y después comprar el diezmo. Nótese usted mismo, que le guste a usted estudiar las escrituras, que ya existía el dinero efectivo circulante. No se mezcla con la palabra diezmo, porque el diezmo era simplemente los productos agrícolas, como el trigo, el vino, el aceite, el ganado mayor y el ganado menor. Vamos a explicarlo con un mapa bíblico. ¿Dónde estaba el lugar de adoración? Estaba en Jerusalén. La ley del diezmo, Deuteronomio 14, del verso 22 al 29, indica, por ejemplo, si un israelita vivía en la ciudad de Damasco y él se cumplía el año y le tocaba entregar los diezmos, como la mercancía era la mercancía era muy pesada, el trigo, el vino, el aceite era muy grande, la ley del diezmo le facilitaba al israelita que él podía vender el diezmo, lo transforma el dinero y después se traslada, o el mismo dinero en efectivo se traslada al lugar de adoración que estaba en Jerusalén. Muy bien, fuera el tabernáculo de adoración o el templo del rey Salomón, ¿verdad? Entonces, cuando el israelita llegaba y se trasladaba, llegaba allá a Jerusalén con su dinero, él iba al templo, y en el templo estaban los mercados. Vamos a buscar en este laminario más o menos cómo era, vamos aquí lo tengo también en la misma Biblia, en Malaquías. Acá vamos a mirar cómo eran los muros de la ciudad. Acá pues, un israelita, ¿verdad?, él vendía su diezmo, se trasladaba al lugar de adoración que estaba en Jerusalén. Entonces él llegaba al mercado. ¿Dónde estaban ubicados los mercados? Estaban ubicados en los muros, a las puertas de la ciudad. ¿Ves? Aquí cerca de los muros era donde estaban los mercaderes, donde ellos vendían los productos agrícolas y vendían el diezmo. Entonces venía el israelita, él compraba su diezmo, como dice Deuteronomio 14, lo compraba y iba al lugar, iba al templo, allá, y le entregaba los diezmos a los levitas, quienes eran que administraban los diezmos, pues, ¿verdad?
el trigo, el vino, el aceite, que eran productos perecederos, los guardaban en el verdadero alfolí del templo judío. ¿Ves? Ese es el verdadero alfolí, pues, y no la oficina de un pastor evangélico. Ahí se guardaba, y atrás que estaba el corral de las vacas, gloria al Señor, el corral de las vacas, lo vemos acá en el laminario, el corral de las vacas, lo vemos el templo, pues. Atrás se guardaban los animales, ¿ves? Eran guardados los animales para la fiesta judía. Okay. Entonces, después que el israelita sacrificaban esos animales, algunas veces cuenta la escritura que sobraba carne, en otras veces sí, otras veces no, pero cuando sobraba carne de esos diezmos sacrificados, acá, el sacerdote, el levita, recibían al animalito, pues los diezmos. Mírese cómo aquí el sacerdote pone la mano sobre el animalito, transfiriendo, está orando aquí, transfiriendo los pecados desde el israelita pecador hacia la víctima que iba a morir en lugar del israelita que pecaba, pues. ¿Ves? Se arrojaba en el altar de bronce, si había un fuego, aquí se ven las paletas, los ganchos, el depósito del incenciario, ¿ves? De los carbones encendidos. Ellos metían los ganchos y sacaban algo de carne, sobraba de carne. Todos estos personajes, pues los músicos, los cantores del templo, el diezmador y su familia, el huérfano, la viuda, el extranjero, todos ellos se reunían a darse un sabroso banquete familiar, ¿verdad? Vamos a leerlo acá en la Biblia, en Deuteronomio capítulo 12, donde explica también que el diezmador tenía que sentarse a comerse sus diezmos. Vamos a leerlo acá, Deuteronomio 12, el verso 6, dice así: y allí llevaréis vuestros holocaustos y vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Y dice acá: y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis vosotros y vuestra familia en toda obra de vuestras manos, en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Leímos acá en el mismo Deuteronomio 12, en el verso 17, dice: ni comerás en tus poblaciones el diezmo de tu grano, de tu vino o de tu aceite, ni las primicias de tus vacas, ni las ovejas, ni los votos que prometieres, pues. ¿Ves? Ni las ofrendas voluntarias, ni las ofrendas elevadas de tus manos, sino que delante de Jehová tu Dios las comerás en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido. ¿Quién se los comerá? Tú, el diezmador, tu hijo, tu hija, tu siervo o tu sierva, y el levita que habita en tus poblaciones. Te alegrarás delante de Jehová tu Dios de todas las obras de tus manos. Ten cuidado de no desamparar al levita en todos tus días sobre la tierra. ¿Se dan cuenta, mis hermanos en Cristo? ¿Ve? El diezmador, como le dice la palabra, tú, el diezmador, tenía que comerse los diezmos con su hijo, con su hija, con su siervo y su sierva. Tenía que invitar a toda la familia, ellos invitaban después a todos los sacerdotes a comerse los diezmos todos como una gran familia. Dese cuenta que eso no tiene nada que ver con el dinero. Se describe en sí un acto de comercio, de primero vender el diezmo y después comprar el diezmo. Gloria al Señor. Es necesario siempre, hermano,
como se lo repito, estudiar las escrituras. Veamos acá esta imagen. Los viajes en los tiempos bíblicos. Deuteronomio 14 describe en sí un acto de comercio que tenía tres aspectos importantes. Primero, vender el diezmo. Segundo, comprar el diezmo. Y tercero, entregar el diezmo en el templo, porque esa gente era muy organizada. Un diezmador que viviera muy lejos en la ciudad de Damasco, por ejemplo, y necesitaba ir al lugar de Jerusalén, el lugar donde estaba el templo judío, él vendía el diezmo, se vendía esa mercancía, o muy bien se la pudiera llevar, pues, si fuera rico en esos tiempos. ¿Ves? Y viajaba, vivían diferentes medios de transporte, donde ellos se trasladaban, pues. Esa gente era muy organizada, fuera por barco, por caballo. Habían judíos que eran ricos también, pues, y aquí dice, arriba, los ricos podían ser llevados en una litera a hombro de esclavos, pues. ¿Ves? El israelita se trasladaba y cuando llegaba al templo, él compraba el diezmo en el mercado. Vamos a ver esto en Juan, el libro de Juan, el Nuevo Testamento, Juan capítulo 2, versos 13 al 15. Acá, dice así. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerda, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes, y esparció que las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. De ese cuento, hermano, ya existía en los tiempos de Cristo la moneda, el dinero. Diezmo y dinero no se mezclan. De ese cuento, aquí Jesucristo rechazó que agarraran el templo judío para comercio. ¿Ves? Dice que Jesús purificó el templo, pues. El israelita, con su propio dinero, él compraba el trigo, el vino, aceite nuevamente, y se lo llevaba al sacerdote, pues compraba otra vez el corderito, la vaquita para el perdón de los pecados, el aceite de oliva, y lo entregaba en el templo. Miremos acá cómo habían los mercados en esa época. Recuerde que en el libro de Nehemías habla de las 12 puertas de la ciudad donde estaban los mercados. Había la puerta de la oveja, la puerta del pescado. ¿Ves? Ya había un centro comercial muy activo en la época, donde los judíos israelitas, por ejemplo, pesaban el dinero. Cualquier producto ya usaban la balanza para pesar el dinero en efectivo. El dinero en esa época se conocía como shekel o ciclo de plata. Usted lo puede ver en Génesis 23:16, Génesis 24:12, Levítico 19:36, o la balanza de pago de los estados financieros. Pues de ahí es que se origina en la Biblia balanza de pago para los estados financieros o balance general, término que hoy se usa en las universidades, pues. ¿Ves? Entonces, usted se detiene a analizar con mucho cuidado, va a descubrir cosas que enseña la palabra de Dios, que no las inventé yo, no las inventé yo, está escrito en la palabra. ¿Ves? Nosotros no podemos ser tolerantes con las mentiras en las iglesias evangélicas, porque Dios nos va a pedir cuentas por estar engañando a los hermanos en Cristo y robándoles su dinero. Gloria a Dios. ¿Ves? Ya existía el dinero efectivo circulante. La palabra lo dice clarito, lo venderás. ¿Venderás qué? Venderás el trigo, el vino, el aceite de oliva, y compararás al llegar al centro de adoración lo mismo, pues. Por acá tengo una imagen que se la quiero mostrar. ¿Ves? De la relación en la historia de el templo o tabernáculo de reunión, que después que los judíos salieron de Egipto, ¿verdad?, que fueron esclavos 400 años en Egipto, ellos estuvieron vagando en el desierto, un pueblo muy nómada, y se dice que por 40 años estuvieron vagando en el desierto hasta que el día que entraron en Jerusalén se ubicaron
y construyeron con el tiempo. El rey David le ordenó a su hijo Salomón la construcción del templo, ¿verdad? Cuando después se cuenta que en el año 931, cuando muere el rey Salomón, Israel se dividió, pues se dividieron las tribus de Israel, y muchas peleas internas, ¿verdad? Pero ya el templo estaba construido, y en estos tiempos se cuenta que Dios usó al profeta Jeremías para dar enseñanza. Pues acá se ve esta relación. Ya le voy a explicar qué significa estas imágenes. La relación de los templos y su relación con los gobiernos que existieron sobre la tierra, como lo fue el imperio de Babilonia, el imperio medo-persa, el imperio de Grecia, el imperio romano, después el imperio británico, ¿verdad? El imperio romano, cómo destruyó el templo. ¿Ves? Lo que vemos hoy acá en día, el nuevo orden mundial, pues, y lo que quedó fue esto, pues. El templo dice, cuenta la escritura, la profecía de Jeremías, la sentencia que Dios decretó sobre el pueblo de Israel, que ya estaba corrompido, y le decía que un rey del norte, el rey de Babilonia, Nabucodonosor, vendrían y combaterían el templo y lo destruyeron. Después que ellos cumplieron los 70 años de cautividad como esclavos ahí en Babilonia, 70 años, surge el imperio medo-persa a mando de Ciro, rey de Persia, pues. Y Ciro, rey de Persia, como tenía esa política de congraciarse con los supuestos enemigos, el rey Ciro decreta la liberación de los judíos, y ellos regresan otra vez y construyen este templo, el cual es el verdadero templo del profeta Malaquías en los años 400 más o menos. Después, a través del tiempo, surge este imperio de Leopoldo de Grecia, que es el imperio griego, a las órdenes de Alejandro Magno, un gobernante, que lo vemos más o menos acá, la representación, este señor que vemos acá, Alejandro Magno, conquistando todos esos lugares, ¿verdad? Muere, y en esos tiempos seguía acá una transición de guerras y conflictos, porque el templo siempre vivió en guerra, siempre lo destruía, lo restauraban, ¿verdad? Y estas 4 cabezas son los 4 generales, según la historia, que heredaron el reinado de Alejandro Magno: Lisimaco, Casandro, Ptolomeo y Seleuco Nicator. Con el tiempo que esta gente se iban peleando y matando unos con ellos mismos, por acá estaba surgiendo después, con el tiempo, el imperio de Roma. Surgió el imperio romano y destruyeron a los griegos. Ellos heredaron mucha cultura, mucha enseñanza de los griegos. Se surgió y se fortaleció el imperio romano, que se dice en la historia duró 1000 años, ¿verdad? Con el tiempo, a través de la historia, en el año 476, que cae el imperio romano, surgen otros 9 imperios, como fue el imperio otomano, el imperio turco, que fue donde los musulmanes construyeron lo que se llamó acá la mezquita o el domo de la roca. Eso tiene su historia también. ¿Ves? Llegó el imperio británico con el tiempo, en la Primera y Segunda Guerra Mundial, a partir de 1914, la Primera Guerra Mundial, 1945, la Segunda Guerra Mundial. Llega el momento en que el imperio otomano, o imperio turco, derrotado por el imperio británico, ellos le cedieron el templo, pues Jerusalén comenzaron a soltarle y se la dejaron a los judíos, y ellos restauraron el templo, y esto fue lo que quedó, el muro de los lamentos de Israel. Aquí vemos el nuevo orden mundial, que eso es lo que estamos viviendo nosotros en estos tiempos. Pues aquí se representan los imperios del barro con hierro que no se mezcla, y esta roca representa al Señor Jesucristo, al Mesías, que pronto va a venir a restaurar, a crear su gobierno mundial sobre la tierra. Lamentablemente muchos hermanitos en Cristo no conocen esta historia, la relación de los templos. Usted le pregunta a un evangélico qué imperio mandaba en los tiempos del profeta Malaquías, y le diré, hermanito, que no sabe. Esto lo descubrí yo, ¿cómo? Estudiando la palabra de Dios, estudiando las Santas Escrituras, que es la sucesión de 7 potencias mundiales, como lo fueron en sí Egipto, Asiria, Babilonia, el imperio medo-persa, ¿ves? El imperio de Grecia, el gobierno
de Roma, la persecución contra los cristianos, finalmente Estados Unidos, la Unión Británica, ¿ves? Todos estos imperios tienen su historia, pues. Aquí vemos a las figuras que quería enseñarle, las cruzadas, pues, de los grandes conflictos que hubieron cuando pelearon acá los musulmanes con la cristiandad o los cristianos de la época, las persecuciones cristianas, lo que se conoció como la Gran Cruzada, pues. En esos tiempos, la cruzada y guerra que hubieron en Europa, en la lucha por los lugares sagrados. Todo eso aparece, mis hermanos, acá en los libros de historia universal. Por eso es bueno uno indagarse, taparse la mente de mucha historia para comprender las escrituras, porque la historia de la Biblia marcha también con la historia secular de la humanidad. ¿Ves? Es bueno, tú conocerás la palabra y nadie podrá engañarte, pues. Es bueno meterse en la palabra de Dios porque ella nos va a enseñar todas las cosas. Aquí mira cómo el sacerdote sacrificaba los diezmos, pues los animalitos, para ser arrojados en el altar de bronce. Y acá vemos otra representación, cómo se sacrificaba el diezmo, porque la muerte expiatoria de Cristo fue prefigurada. Pues por eso les digo que los diezmos era una representación simbólica de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario por nuestros pecados, de una manera, y por eso se acabó después los diezmos. Ya usted no ve a los judíos sacrificando animales, porque los judíos en Israel, ellos no diezman ni en animales ni en dinero efectivo. Pues ya les voy a explicar eso más adelante. Es bueno siempre consultar las escrituras, hermano. Yo uso acá siempre imágenes, pues la forma más efectiva de enseñar la palabra de Dios. Gloria a Dios. Acá tengo una imagen, una representación, ya la voy a buscar, donde el mismo Señor Jesucristo, como dice en Juan capítulo 2, versos 13 al 15, ¿verdad? Él corrió a los mercaderes del templo, que ya vendían el diezmo y vendían el dinero. Aquí está, vendían los animales, los productos agrícolas, y vendían el dinero en efectivo. Diezmo y dinero no se mezclan nunca en las Santas Escrituras. Aquí vemos un judío, como decir, comprando los diezmos, y al fondo allá usted ve el altar de bronce, porque lo compraban ahí en los muros de la ciudad. Pues como le digo, los mercados o los mercaderes primero estaban ahí en las puertas de la ciudad, y después que se fueron y se metieron allí hasta dentro del templo, que es donde el Señor los saca a latigazos, y habló pues que no quería que convirtieran su casa en casa de mercado. Ya existía el mercado en esa época, ya existían las transacciones comerciales. Ya vamos a analizar, por ejemplo, el caso de Abraham, que Abraham ya usaba dinero efectivo, y es otro texto que lo usan para manipular y sacarle el dinero a los hermanos en Cristo. Se ve como Cristo rechazaba las riquezas, pues. Vamos a hablar también del caso de la viuda que daba ofrenda, que es otro texto que lo usan para manipular y sacarle dinero a los pobres hermanitos cristianos. ¿Ves?